leer dos versículos en 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 7. Está próximo o fin de todas las cosas. Por tanto, sed sobrios y vigiáis en oración. Versículo 17. Porque ya es tiempo que comience el julgamento pela casa de Dios. Y si primero comienza por nos, ¿cuál será el fin de aquellos que son desobedientes al Evangelio de Dios? Quiero hablar un poco en esta tarde del libro de Apocalipsis, pero siempre quisiera hablar unas cuantas palabras de este versículo 17. Estamos expertos, hermanos, al momento cuando Dios va a comenzar el juicio de este mundo, o peor juicio en toda la historia del mundo. Nunca antes, nunca después, un tiempo de tan terrible juicio. Juicio está bien, ¿no? Y es un tiempo muy serio. Estamos viviendo en estos tiempos, hermanos. Y cuando Dios comienza su juicio, antes de comenzar en el mundo, comienza desde su casa. Y es por esto en el libro de Apocalipsis, en capítulo 1 vamos a ver que introduce el juicio del día venidero, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que tenemos en capítulos 2 y 3 no es el juicio de este mundo, es el juicio que Jesucristo tiene entre su propia casa, que somos nosotros, hermanos. Para mí es una lección muy seria ver cuánto Dios está tocando su propio pueblo en nuestros días. Primero y segundo Pedro fala del gobierno de Dios. En 1 Pedro es el gobierno de Dios en su casa. Y en 2 Pedro es el gobierno de Dios en el mundo. Así que comienza con nos. No sé, aquí en Brasil vengo no mucho, hermanos, pero en Estados Unidos, donde vivimos nosotros, es notable cómo el Señor ha llevado a su presencia varios hermanos jóvenes. Y es una cosa que no podemos señalar a aquel que fue llevado. Si es una cosa que toca a todos nosotros. Dios quiere que entendamos que en nuestros días Él va a estar juzgando entre su propio pueblo. Me va a tocar a mí
Y me está tocando a mí, mi hermano. Siento eso. No puedo yo decir que a vocês te va a tocar, no. Tengo que decir, a mí me está tocando. Y si somos do Señor, vamos a sentir su amor. No es que Él nos va a juzgar por nuestros pecados. Este ya es pasado. Cristo tomó a pena de nuestros pecados na cruz. Pero Él gobierna en su casa y como creyentes, si no andamos como debemos, su mano nos va a tocar. Va a pasar, hermanos. Yo creo que ustedes también sienten eso. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 1. Quiero hablar en breve sobre este capítulo y después un poco en forma global sobre todo el libro de Apocalipsis. Un hermano me ayudó mucho a entender el libro de Apocalipsis hablando en esa forma. Él dice, tenemos 22 capítulos en Apocalipsis. A mitad es 11. Y de capítulo 1 a capítulo 11 tenemos las cosas consecutivas. Sí, más o menos en su orden como ha de acontecer históricamente. Pero cuando llegamos a capítulo 12, ya voltamos al nacimiento de Cristo en los primeros versículos. Y tenemos detalles que llenan diferentes partes de este libro. Pero lembre esto, 1 a 11, más o menos, es las cosas consecutivas en el libro de Apocalipsis. Porque en capítulo 11, al final, tenemos el séptimo trompeta, y ese es lo que introduce el reino de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, comenzando el milenio. Así que 1 a 11, más o menos es así. Pero yo quiero ahora leer capítulo 1 de Apocalipsis, porque aquí tenemos introducido a persona del juiz do día venidero, nuestro Señor Jesucristo. Necesito un hermano joven. ¿Usted quiere leer otra vuelta? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. A aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e de todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Obrigado. Este libro, o verdadeiro título, está en versículo 1. O revelación de Jesucristo. Juan había conocido a Cristo cuando estaba aquí en este mundo. Cuando vino en humillación y gracia. Pero aquí él está aprendiendo a conocer a Cristo como juez. Y cuando lo ve, cae a sus pies como muerto. No lo había conocido en esta forma. Esa es una revelación de Jesucristo. Muchas veces las personas quieren estudiar a profecía para saber las cosas futuras. Pero si usted quiere entender a profecía, tiene que entender que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Es para revelarnos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una forma que tal vez nosotros, leyendo los evangelios, viendo a Jesucristo como vino en humillación, lleno de gracia y humildad, mansedumbre, que pensamos que es así, pero también es juez del día venidero. Vindoro. Obrigado. Pero aquí, hermanos, hallo que muchos no quieren leer mucho este libro de Apocalipsis. Muchas veces dicen, muy difícil, no entiendo. Pero es el único libro de la Biblia que tiene una mención especial para aquellos, nota versículo 3, bienaventurado aquel que lee y os que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas que en él están escritas. Necesitamos leer este libro, hermanos.
por más que no entendemos mucho, lee. Hay una bendición para el que lee, y el que oye, y el que guarda las cosas que están escritas. Escuché hace poco de un hermano joven que estaba leyendo la palabra y llegó a Apocalipsis. Y dice, no entiendo mucho de Apocalipsis. Solo entiendo una cosa, que Jesús sale victorioso al final. Ese es lindo, precioso, hermanos. Nosotros, por más que somos en un mundo no entendidos, no apreciados, formamos parte de un pueblo que vamos a salir victorioso con Jesucristo en el final. Ese debe alentar el corazón nuestro. Bueno, yo quiero solo hablar algunas cosas en este capítulo. En versículo 7, Juan se introduce porque él es el autor humano, pero en versículo 8 dice, y da parte de Jesucristo, que es el fiel testimonio. Qué precioso. Uno que es completamente fiel, hermanos, tenemos en Jesucristo. A veces oímos a nuestros hermanos y decimos, sí, hermano es bastante fiel, pero también tiene partes donde no es tan fiel. Lembramos, hermanos, que hay uno que es completamente fiel. Qué descanso da para mi corazón saber que Él es que está andando en medio de los 7 castizais de oro. No es lo que yo noto por cuando vengo aquí, es lo que Él está viendo y es testimonio fiel. Yo no soy tan fiel, pero Él sí es fiel, siempre fiel. Y también dice, o primogénito dos muertos. En otras palabras, es o primero que resucitó dos muertos en el poder de una vida que a muerte no puede tocar jamás. Oh hermanos, qué gustoso saber que nuestro Señor Jesús vive con una vida que no puede morir ya. Y dice la tercera cosa, o príncipe dos reyes da tierra. De veras, hermanos, es nuestro Señor Jesús que es revelado. Pero llegando un poco más abajo, vemos en versículo 7, es que ven con las nubes y todo oído verá a los mismos que os traspasaran, y todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. Sin amén. Oh, qué precioso, hermanos. Cristo va a venir, ¿no? Cristo virá, Él virá, pero no fala aquí de su vinda para nos, para elevarnos a la casa del Padre. Fala de su vinda a ese mundo en juicio, porque cuando viene por nos, no vamos a estar lamentando, como dice aquí, sobre Él. Vamos a estar regocijando, hermanos. Regocijando sobre Él cuando Él viene por nos. Fala aquí
de que todo oído le verá en aquel día. Cuando viene por nos, solamente os que creen le han de ver. Este fala de su venida en juicio. Luego, en versículo 9, yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en aflicción y en reino y paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Hay 3 palabras aquí que me ayudan a entender, hermanos, qué es formar parte del reino de Jesucristo en nuestros tiempos. Aflicción, reino, paciencia. En el día futuro, el reino de Jesucristo va a ser con poder y gloria. Pero ahora el reino de Jesucristo es aflicción y paciencia. Es bueno entender eso, hermano. Ayuda. Ese es el carácter del día de hoy. Ahora versículo 10. Yo fui arrebatado en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una grande voz como trompeta. Es la voz del Señor que está hablando a Juan. Pero interesante que oyó esa voz detrás de él. Él estaba oyendo por otro lado. Y para oír para Cristo tenía que virar a otro lado. Y hallo, hermanos, que muchas veces pasa eso. Cuando visito, hermanos, muchas veces veo que estamos oyendo para los hermanos. A veces los hermanos están con problemas. Mire, hermano, usted no entiende los problemas que tenemos en esa asamblea. Tremendos. Puede ser. Pero quiero decirles, hermano, virar. ¿Cómo virar? A otro lado. Hay uno que está andando entre medio. Los 7 castigos de oro. Él es fiel. Por más que yo no soy fiel, por más que los hermanos no sean fieles, Él es fiel. Y con Él tenemos que ver. Él tiene la última palabra con todos sus hijos. Você puede escapar de sus hermanos. Você puede escapar de sus pais. Pero de este no puede escapar. Nunca. Él es fiel. Y tiene que ver con Él. Bueno, cuando Juan mira atrás, nota, es medio diferente. La primera cosa que menciona, versículo 12, mirándome, vi 7 castigos de oro. No ve primero al que hablaba, miraba primero a los 7 castigos de oro. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio responsable aquí en este mundo para llevar a luz la revelación de Dios en este mundo. Somos responsables. Sí. Por su gracia nos salvó.
Ahora formamos un pueblo del Señor, pero somos responsables. ¿Qué testimonio damos al mundo alrededor? A veces medito, hermanos, cuando una persona entra a una reunión para visitarnos, tal vez no convertido, tal vez un creyente pero de otro grupo. Cuando se va, ¿qué testimonio da? En 1 Corintios 14, cuando entraban ignorantes y profetizaron en la asamblea, falaron la palabra en orden. Ellos cayeron sobre sus faces confesando: Dios verdaderamente está en vosotros. ¿Ven a Dios en nosotros? ¿Ven a Cristo? Lembren, hermanos, nosotros no estamos aquí para dar testimonio de nosotros, de nos mismos. Estamos aquí para dar testimonio de Jesucristo. Nosotros representamos a Él aquí en este mundo. Él nos representa a nos en la presencia de Dios. Pero nosotros le representamos aquí a Él en este mundo. Y después de ver este castizáis de oro, Él ve en medio. Qué interesante esta palabra, en medio. Se ve en toda la palabra de Dios. Desde capítulo 2 de Génesis, se ve en el jardín de Edén. En medio del jardín estaba, ¿qué cosa? Árbol de vida. ¿Quién es eso? Nuestro Señor Jesucristo. Siempre ocupa un lugar en medio en todos los consejos de Dios. Así que en medio de esos 7 candeleros, o de 7 castizáis de oro, ve, versículo 13, un semejante al Hijo de Hombre. Siempre toma ese título en juicio, oh Señor Jesús. Cuando juzga, no va a juzgar solo como Dios, pero como hombre. Y hermanos, Él es hombre en todo sentido de la palabra, hombre perfecto, hombre sin pecado, y como hombre va a juzgar. Dice, vestido hasta los pies con un vestido comprido, esa forma que visten los jueces, ceñido de los pechos con un cinto de oro. Oro en las Escrituras es justicia divina. Y los pechos son el lugar de afecto, de amor. Oh, cuánto ama, oh Señor, a su pueblo. Pero a veces, oh amor, tiene que ser restringido por la justicia divina como es aquí en ese libro. No quiere decir que ama menos. No, su amor es eterno. Siempre nos ama igual. Pero su amor a veces no se puede mostrar como Él quiere. Luego, versículo 14, su cabeza y cabellos eran blancos como la blanca, como a nieve, indicando edad grande, sabiduría. Él está entre medio de nos, tal vez nosotros
nos no entendemos, hermanos, lo que permite en su apóstol. Hay muchas cosas que no entiendo por qué el Señor permite. Pero sí tengo confianza que Él sabe por qué. Tiene mucho más sabiduría que nosotros. Entonces lo que Él hace es lo justo, siempre justo. Luego, sus ojos como llama de fuego. Mucho penetrante. Vocês podem presentar-me a mim com muito boa pessoa, pero eu não conozco sus corazones, não conozco sus pensamientos, pero hay uno que está andando en medio de los 7 castigais de oro y está con sus ojos como llama de fuego, penetrante. No puede você esconder está bien, ¿no? Nada de sus ojos de Él. Aprendemos, hermanos, de temer a Él. Yo acho que muchas veces nosotros sabemos temer a los hermanos, pero muchas veces no tememos al Señor. Estaba visitando en Bolivia, ciudad de Potosí una vez. Llegamos a una casa a visitar una familia y toco la puerta y adentro se escucha a familia y llega a la puerta a irmã, abre y me ve. ¡Oh, hermano! ¡Qué gozo verle! ¡Pum! Lo fechó de nuevo. Adentro, correr un lado, apagando aparatos. No sé qué otra cosa, haciendo. Seguramente escondiendo otras cosas. Después viene a abrir. ¡Entra, hermano! Ay, hermano, él dice, ¿por qué haces eso? Si no temes al Señor, ¿por qué temes de mí? Yo no voy a sacar cinturón para dar. No, hermanos, yo no voy a hacer eso, pero Señor sí sabe ver todo. ¿Vivimos delante de sus ojos o delante de los ojos de los hermanos? Seamos francos, hermanos, reconocemos. Tengo que reconocer que esa tendencia hay dentro de mi corazón de vivir ante los ojos de mis hermanos. Hay uno que está andando entre los 7 castizales de oro, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al latón relucente, como si tuviesen sido refinados en una fornalla. Sus pies falan de sus caminos. Y oro que fala de justicia divina, latón relucente fala de justicia divina en juicio. Sus caminos entre nosotros son en juicio. Oh Señor, juzgará a su pueblo. Es una cosa, una realidad, hermanos. No podemos escapar de eso. Si somos de Él, y Él es santo y verdadero, va a permitir o que no corresponde a eso en nuestras vidas. Somos sus hijos. No creo, hermanos. Nos va a tratar sobre esos puntos. Después dice, al final del versículo 15, su voz como voz de muchas aguas. Una vez con hermano Douglas, hermano Avelino, estuvimos en
la Foz de Iguazú, las cascadas, ¿dices? Cascatas, cataratas de Foz de Iguazú. Al lado mismo tenía que ponerme bien perto al oído de Douglas a gritar para hacerle oír. Y me fiz pensar de eso. Oh, su voz nos va a hacer oír. Tal vez usted ignora lo que yo falo esta tarde. Está bueno, hermanos, está bueno. No importa. Pero no ignora lo que fala Él. Porque Él va a hacerle oír su voz como voz de muchas aguas. Versículo 16. Y Él tenía en su destra 7 estrellas. 7 estrellas son las 7 ángeles de las 7 iglesias. Los responsables de cada asamblea. ¿Dónde están? En su mano diestra. A veces escucho hermanos jóvenes quejarse de los hermanos más de edad en la asamblea donde están. Hermanos, si usted está haciendo eso, no estoy diciendo que los hermanos mayores son perfectos, no. Pero lo que estoy diciendo, que están en su mano de aquel que están dando en medio de los 7 castigais de oro. Ten confianza en Él. Él tiene la última palabra. No, los hermanos mayores son responsables. Y realmente incluye a todos, porque todos somos responsables como creyentes. Hay algunos más que otros responsables. Luego dice, versículo 16, su boca salía una aguda espada de 2 filos, esa es su palabra. Y su rostro era como o sol cuando na sua fuerza resplandece. Oh, hermanos, ese me hace alegrar cuando medito eso. Su rostro como o sol cuando resplandece con fuerza. Cuando uno se ve a Cristo, hermanos, se pierde a vista de los demás. Cuando está sin nubes o cielos, si vamos a hollar para el sol un poco, no es bueno hacerlo. Se empieza a cegarse a todas las demás cosas. Cuando uno mira, oye para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién somos nos, hermanos, en presencia de Él? ¿Quién somos nos? No somos ninguém, hermanos. Hay que oír para Él. A veces digo, hermanos, en las asambleas hay problemas, hay dudas. ¿Ah? Dúvidas. Hay dúvidas. ¿Qué hay que hacer? Hay que oír más directamente a aquel que tiene su rostro como el sol cuando resplandece con fuerza. Así que tenemos el juez introducido en capítulo 1. Ahora en capítulo 2 y 3 tenemos a 7 cartas a las 7 iglesias. Cómo él observa todo. Y en la segunda epístola de los Efesios, que tenemos en versículo 1 de capítulo 2,
él nota, y creo que alguien te ha falado eso, que todo está en orden exterior, pero hay algo que él está notando adentro. No habían perdido su primer amor, habían dejado su primer amor. Eso es importante, meditar. Puede ser todo en orden exterior, para no hallar nada criticar. Pero si no está el corazón, es lo único, iglesia, que Cristo amenaza tirar o castigar de ellos. Y de veras pasó, porque que sepamos, no hay testimonio del Señor en esa ciudad ahora, hermanos, en Asia. Serio, ¿no? Comienza así el testimonio. Y no quiero hablar mucho, solamente unos 2, 3 cosas, hermanos. Pero quiero decir que al final de estas 7 iglesias es la Odisea. Y ahí tenemos a Cristo fuera de la puerta fechada, tocando para entrar. No hay lugar adentro para nuestro Señor Jesucristo. Qué triste. Ese es lo que es el carácter del testimonio cristiano en los últimos tiempos. Sabemos que puede haber algunos que corresponde lo que dice en Filadelfia, que son vencedores. Pero, en lo general, eso es lo que caracteriza el testimonio cristiano de nuestros días. Qué triste. Cristo afuera de una puerta fechada, tocando. Y llama y dice, nota, versículo 20, de capítulo 3, es que yo estoy a puerta y bato. Si alguien oír mi voz y abrir a puerta, entraré en su casa y con él se haré y él conmigo. La llamada es individual, no es a la iglesia en total. Y veo, hermanos, esto es lo que es importante. Ser con Cristo es esa comunión individual. Y si nosotros no cultivamos comunión individual con Cristo, la comunión que tenemos entre hermanos no va a durar mucho tiempo. Quiero preguntar, ¿estamos leyendo la palabra en nuestros hogares? Individualmente, ¿estamos orando? Ay, yo, hermanos, en mi vida es lucha, ¿no? Es lucha. Hallar tiempo para leer, para orar. Necesario hacer tiempo de orar, de leer la palabra. Solo así podemos mantener a comunión con el Señor Jesús. Es la llamada a mí, a vos, hermanos. Aquí estoy a la puerta y bato. Si alguno oyere mi voz, ¿está oyendo su voz? ¿Oyendo su voz? ¿Está dispuesto a abrir la puerta para gozar la comunión individual con el Señor Jesús? Ok, hermano Bill leyó en 1 Juan, el día antes era
La comunión es primeramente en versículo 3, con el Pai y con su Hijo Jesucristo. Luego en versículo 7 fala de comunión entre nosotros. Primero es comunión con el Pai y con su Hijo. Y después con los demás también. Por eso digo, hermanos, cultivemos esa comunión con el Pai y con su Hijo, Jesucristo, en forma individual en nuestras vidas. Luego, como resultado, va a haber a comunión también entre nos para cultivar. Quiero hablar un punto más, hermanos, y quiero pedir disculpas, hermanos, por favor, que en las iglesias de Pérgamo y de Tiatira, fala en las dos iglesias de doctrina. Son doctrinas falsas. Doctrina de las Nicolaitas y también doctrina de Jezabel. Pero, hermanos, es mucho importante para nuestros jóvenes, ser bien confirmado en la doctrina apostólica. Y no estoy criticando, hermanos, que aquí en Limera están leyendo Ezequiel. Pero Ezequiel es boa estudiar siempre, pero para reuniones de asamblea es boa concentrar más en la doctrina de los apóstoles. Es necesario, hermanos, ser bien confirmado cuando ando un poco y veo las doctrinas falsas que están entrando entre medio de los que se llaman creyentes. Digo que es necesario constantemente repasar a doctrina apostólica. Así que yo sé que ustedes tal vez también estudian el Nuevo Testamento, pero Señor, ayuda, hermanos. Nuestros jóvenes necesitan doctrina. Y doy gracias a Dios en mi juventud que tenía hermanos mayores que enseñaban la doctrina, empezando con Mateo hasta Apocalipsis, pero la doctrina de los apóstoles y profetas. Sobre esa base somos edificados. Importante el Antiguo Testamento. No quiero decir que no es importante. Pero la base es esa doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Me va a disculpar, hermanos. Ese punto nomás yo no estoy mandándoles, estoy solamente dando una sugerencia. Ahora quiero hablar un poco en 4 y 5. 4 y 5 hay un cambio, hay una mudanza. Juan es transportado al cielo y en ambos capítulos 4 y 5 tenemos un trono. Y noten capítulo 4, versículo 2, luego fui arrebatado en espíritu, es que un trono estaba puesto en el cielo. No fala de ver a Cristo primero, fala de ver un trono primero. ¿Por qué? El trono es a base del juicio que Dios tiene con ese mundo. ¿Sobre qué base Dios va a juzgar ese mundo? En capítulo 4 es sobre base de que Él es el creador. ¿Creador?
Nota, versículo 11. Digno es Señor de recibir gloria e honra y poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad son y fueron criadas. Así que es creación a base. Esa razón que hay tanto esfuerzo en las escuelas de enseñar a evolución, porque quieren escapar a responsabilidades que tienen hacia Dios como Creador. Pero no pueden escapar. Él es Creador y sobre esa base va a juzgar a este mundo. Capítulo 5 es otra base. Es base de redención. Cristo es presentado como el Cordero que fue ferido. Él pagó el precio para comprar de nuevo para Dios, no solamente a los creyentes, pero a todo el mundo. En la parábola del tesoro en el campo, Él compró todo el campo, no solamente el tesoro. Todo pertenece a Él. Y sobre esa base va a juzgar el mundo también. Y luego, en capítulo 6, tenemos el Cordero empezando a abrir los celos del libro. Y cada vez que abre un celo, comienza los juicios a caer sobre ese mundo. Según la enseñanza que hemos recibido, los juicios de los celos ocupan lugar más en la primera mitad de los 7 años de tribulación, primeros 3 años y medio. Y luego el 7º celo, capítulo 8, versículo 1, introduce los juicios de los 7 trompetas. Y al final de capítulo 11, como tenemos falado, tenemos el último trompeta. Vamos a leer capítulo 11, versículo 15. Y tocó el 7º ángel a su trompeta, y hubo en los cielos grandes voces que decían: os reinos del mundo vieron a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para todo o siempre. Esa es la introducción del reino de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, el comienzo del 1000 años del reino de Cristo. Así que por eso digo que hasta fin del capítulo 11 tenemos el fin de la gran tribulación, el comienzo del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Es forma breve de mirar el libro de Apocalipsis. Sería interesante seguir, pero nuestro tiempo ya pasó, hermanos. Capítulo 12, como digo, volta al nacimiento de Cristo en una parte. Son detalles que llenan en este esquema que hemos hablado en forma breve, hermanos. Qué precioso, hermanos, entender que estamos perto a cumplir todas estas cosas. Oh, hermanos, me da supremo gozo en mi corazón de saber que muy cedo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez, dentro de 10 años, vamos a voltar
juntamente con Cristo en gloria de los cielos, para verle a Él tomar su posición como Rey de reyes y Señor de señores, en este mundo para reinar supremo. Oh hermanos, estas cosas están próximos. Debemos animarnos, hermanos, de perseguir, de seguir adelante en la fe, no desmayar. Hasta mientras, lembrar, hasta en cuanto, lembrar que entre medio de los 7 castizais de oro está andando uno observando todo, uno que es siempre fiel en todo. Tengamos confianza en Él, hermanos. Él nunca nos va a fallar. Vamos a orar. Padre bendito.